Merhaba, selam aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este video. Muy probablemente te estarás preguntando ¿de qué va a tratar este video? Pues este video va a tratar de la enseñanza del idioma turco, la gramática de este idioma, que me parece de verdad un idioma tan hermoso. No es como ningún otro idioma, es diferente del árabe, aunque tiene orígenes del árabe. El turco, como lo conocemos en hoy, es una revolución del presidente, del que era presidente antes, Mustafa Kemal Atatürk. Este señor revolucionó todo en su país a tal punto de que todo su pueblo, hasta el día de hoy, lo ovaciona. Todos le tienen cariño en todos lugares. Sé que la gente en sus tiendas, en sus casas, tienen, o mejor dicho, es obligación tener al menos una foto de este señor. Y es por eso que lo consideran el padre de los turcos. De hecho, el turco no sería al día de hoy tal como lo conocemos, es decir, con el alfabeto, podríamos decirlo occidental, como pues con las letras así, porque el árabe, ustedes ya saben, creo que deben de conocer que el árabe tiene signos, símbolos, o sea, parecen jeroglíficos que no se entienden. Yo sinceramente ese idioma no lo aprendería nunca porque creo que es tan difícil como lo es el japonés, el chino y otros idiomas que tengan así, que no tengan letras de hecho. ¿Y qué pasa? Que este señor, Mustafa Kemal Atatürk, decidió revolucionar su idioma, el idioma de su pueblo, y pues introdujo las letras occidentales o romanas. Y por eso es que hoy en día pues podemos nosotros leer. Se puede leer, tal vez la pronuncia es la que no se pueda saber cómo se pronuncia una palabra, pero lo que sí es que podemos intentar leer. Por ejemplo, aquí vemos que la primera palabra tiene una especie de I, pero sin el punto arriba. Esa es una I, pero simplemente podemos ver que no tiene el puntito arriba, pero tiene un sonido diferente a la I, porque la I suena así, ¿no? I. De esta palabra suena E. Es como la palabra agua en francés, que se dice E. Entonces, esa palabra viene a ser pronunciada de tal forma. Yabancılar. Yabancılar için Türkçe dil bilgisi. Ahorita estoy solo dándoles la pronunciación de estas primeras palabras que tenemos aquí, pero vamos a estudiar de aquí para abajo muchas cosas que tal vez para la gente que esté interesada a aprender el turco, pues van a poder empezar por aquí, por estos videos que voy a estar subiendo, porque son de un nivel bastante básico, como aquí podemos ver, dice A1, A2, y estos en la escala de idiomas a nivel europeo, pues es el nivel, digamos, podemos decir, principiante, o sea, full básico. Entonces, con esto claramente no vas a poder desenvolverte mucho a la hora de tener una conversación con un nativo de ahí, pero ya vas a poder hacer tus pequeñas frases, vas a poder entender algunas cositas por ahí, pero
Creo que estoy diciendo muchas veces pero, ¿no? En fin, ¿qué es lo que voy a hacer en estos videos? A ver, los vamos a dividir o a seccionar en esta forma. Ahorita nos vamos un poquito más abajo. Por supuesto, este es un archivo PDF que descargué de internet. Es totalmente en turco. Si ahí tienen algún problema que no saben qué significa tal cosa, pues ustedes pueden ir fácilmente a Google Traductor y traducirse cada palabra que esté aquí. Así, de esa manera también pueden irse memorizando tal nombre, como se dice en español. Y creo que de hecho sería una buena idea para empezar a memorizar algunas palabras. Si quieren, después les dejo ahí un link en la descripción de mi Facebook, de la descripción del video que va a ser, y ahí pueden darle clic, ahí se van y encuentran este PDF. Y ya nada, sin nada más que decir, sin más adelantarnos o seguir con la charla, vamos a empezar con este curso. A ver, esta es la página principal donde está el título del libro Yabancılar için Türkçe Dil Bilgisi A1, A2. Obviamente lo estoy diciendo en español, pero en turco sería A1, A2. Kurallar ve alıştırmalar. ¿Qué significa? Dil bilgisi, gramática, Türkçe, turca, için, para, yabancılar, extranjeros. A1, A2. Entonces, kurallar ve alıştırmalar, reglas y ejercicios. Como debería de ser, ¿no? Porque si nos dan solo reglas y no ejercicios, pues ¿cómo vamos a podernos ejercitar con el idioma? Aquí están los integrantes, los autores o escritores. Tuba Aktaş. Aquí les voy diciendo la pronuncia de los nombres, porque sí, tienen consonantes medias raras que en el alfabeto español no hay. Entonces aquí esta G es una especie de G pero muda y suena así, o sea, tú la escribes pero no la pronuncias, entonces es tuba. Aktaş, esta S con esta comita se pronuncia she, entonces Tuba Aktaş. Aquí Betül, la U con la diéresis se debe pronunciar como la U francesa, que es, por ejemplo, nosotros decimos un para decir un o an. An me parece que es para el masculino y un para el femenino. Entonces es como la U de un francesa. Betül, Çetin. Esta C también con la coma abajo es una Ç. Yeliz Demirhan. La Z también no la pronuncien muy acentuada, porque pues se escucharía, pues no sé, si tú ya manejas bien y pronuncias esta Z como una S acentuada, tan acentuada, pues te van a decir, ¿de dónde eres? ¿Eres de aquí o cómo es la cosa? Entonces Yeliz con una Z, así deben pronunciar la Z, Z. Yeliz Demirhan. Emine Oflas Kolegi. Esta O también no va pronunciada como una O normal, sino E.
O entonces, Oflas College. Ekin Shen, Funda Uzdu Yıldız, İzmir, 2020. 2020. Este libro es hecho por 9 Eylül Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Departamento de Idiomas y Aprendizaje, Instrucción, etc. de la Universidad de 9 Eylül. Aquí tenemos nuevamente el mismo título. Aquí varias informaciones sobre el libro. Aquí tenemos el prefacio en turco. Aquí tenemos el prefacio en inglés, claramente, porque siendo un archivo PDF para gente extranjera que quiera aprender el idioma, pues tiene que estar en inglés. Aquí el preface en francés o en francés, como se dice en francés. Pero yo no lo sé leer, no lo manejo el francés, entonces ahí cuidado. Si quieren leerse este prefacio en inglés, ahí le pueden dar stop al video, se lo leen, de qué va a tratar. Pero en general un prefacio pues básicamente describe el contenido que va a tener el libro, entonces mejor obviar eso por el momento. Y aquí ya tenemos el índice, que vendría a ser que comprende todas las unidades, los varios parágrafos que tiene. Perdón, dije parágrafo, pero eso es en italiano. Yo tengo entendido que se dice párrafo en español, si no me equivoco. Entonces, tienen sus párrafos y sus subpárrafos. Estos son básicamente todos los nombres de cada componente de esta unidad. Entonces, aquí tenemos bastantes páginas. Llegamos hasta la 182, que para mi gusto son muchas páginas para un principiante, pero de poco en poco, como les dije, yo voy a estar haciendo estas lecciones de poco a poco. No es que les voy a decir 4 unidades de una sola, no. Yo con una unidad así, esto hasta aquí, creo que yo puede ser suficiente para aprendérselo y hacer los varios ejercicios que nos dan. Porque si aprendemos tantas cosas, por ejemplo, todo esto, obviamente no se va a entender nada y no se va a aprender nada, porque son demasiadas informaciones que tienes que darle a tu cerebro para que las encaje de alguna parte. Pero ¿por qué estoy subiendo? Tenemos que bajar. A ver, aquí tenemos ya lo que sería las palabras claves y los signos. Anahtar sözcükler ve işaretler. Kitapta bazı işaretler, semboller var. Bu işaretler, semboller. En este libro hay símbolos y signos. En la primera que nos dice, vamos a tener una A, una letra de un cierto tipo que va a tener su sonido, y las letras así, con esta de aquí, va a tener su diferente sonido. Entonces, nosotros vemos aquí, esto es una regla muy importante que deben aprenderse, pero no es tan difícil de aprendérsela. Así que vamos a comenzar. A ver, este primer símbolo que nos dicen y signos, a ver, en esto
en este recuadro podemos ver que hay letras en rojo. ¿Y por qué están en rojo? Porque, como les vengo diciendo, esta es una regla de armonía vocal. Aquí tenemos sonunlu a, o, u, o zaman çoğulkiler. ¿Qué significa? Cada vez que nosotros tenemos una letra, una vocal de estas en una palabra, me voy a explicar bien, mejor. Nosotros tenemos unas palabras. Tomemos por ejemplo este kitab, que es libro. Nosotros vemos que su última vocal es una A. Entonces, ¿qué nos dice esta regla? Cada vez que nosotros tenemos una vocal, su última vocal de la palabra, cuando sea A, E o U, entonces usaremos siempre la terminación del plural lar, porque estas son terminaciones para hacer el plural. Entonces, en esta palabra, en cambio, tenemos defter, su última vocal es una E. Entonces, aquí dice la regla, cuando tengamos una vocal E, I, U, debemos utilizar siempre la terminación ler. Y por eso está la terminación ler. Defter, ler. Que ahorita no sé bien qué significa defter, pero lo podemos ir a buscar en, pues, por acá. Dámosle Google Traductor. Aquí ya tengo en turco. Entonces nosotros le vamos a escribir defter, que significa computadora portátil. Entonces sería laptop. Entonces defter, laptop. Defterler, laptops. Aquí, segundo, tenemos este ejemplo, bis geliyorum. Y aquí en la descripción que nos dice: cuando una frase estará equivocada o tenga un error, estará tachada. ¿Y por qué? A ver, analizando este ejemplo, nosotros vemos que está tachado la parte bis y la parte final Más adelante, si es que en este archivo pues está esa parte de la gramática, pues nosotros veremos que esta parte final debería ir asociada con la primera persona singular, que vendría a ser ben, yo. Y aquí nosotros tenemos bis. Para que la primera sea correcta, acá la terminación debería ser us, bis geliyoruz. Y para que esta terminación sea correcta, entonces aquí adelante debería ir ben geliyorum. Aquí tenemos otro recuadro y nos dice que tenemos este simbolito de aquí, este punto exclamativo. Entonces quiere decir que hay algo de importante y que hay alguna excepción. Perdón, se me movió el micrófono. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de antes. Y aquí, como nos dice aquí en la descripción, tenemos este simbolito y hay algo de importante, una excepción. En turco también tiene excepciones, como lo tiene el español. A ver, aquí analicemos. Sat significa reloj o también hora. Así que el día que vayan a Estambul, cuidado con decir sat, porque se pueden estar refiriendo o al reloj o a la hora. Entonces aquí vemos que su última vocal es una A. Y le agregan la segunda terminación que nosotros dijimos que solo va con las vocales E, I, E, U. Y le agregan ler.
entonces sería Sattler. ¿Y por qué no le agregan la primera terminación, que es la que debería de ir? Pues no se sabe exactamente. Como les digo, es un poco como el español, que tiene algunas excepciones, porque hay algunas palabras que nosotros, en vez de utilizar los artículos femeninos, usamos artículos masculinos. Es decir, un ejemplo, agua, ánima. Entonces, teóricamente estas dos palabras son femeninas, pero en español nosotros utilizamos el artículo determinativo masculino, el ánima, el agua, en vez de decir la ánima y la agua. En italiano es diferente. En italiano corresponde a su artículo determinativo que debería ser, porque aquí en italiano se dice la aqua. Bueno, ahí se le tacha la A y se le pone el apóstrofo, entonces sería l'acqua, pero siempre sabemos que es femenino. Y también l'ánima, como siempre, L, apóstrofo y ánima, pero nosotros sabemos que es la ánima en italiano. Entonces, solo en español es diferente, ¿no? Se le utiliza el masculino. No sé, pero creo que sea más por una razón de oído, que tal vez no se le escuche bien decir Sattler, en este caso, que son relojes. Acá abajo tenemos Kalp, que es corazón, Kalpler, corazones. Entonces escuchar Sattler, Kalplar, no creo que para ellos se escuche tan bien, entonces por eso le utilizan en este caso la segunda terminación para plural. Cuarto punto, tenemos este símbolo que no me acuerdo bien cómo se llama en español. Pero, ¿qué nos dicen? Que nosotros, como nos dice el ejemplo, vamos a tener estas bases, que yo me imagino que son bases de verbos. Entonces nos ponen este símbolo para decirnos que después debe ir agregada una terminación verbal o un tiempo verbal adecuado. Y en el número 5 pues nos dicen que hay este triángulo con el punto exclamativo y que hay algo importante y recuerda de estar atento. Dicatet significa atento o atención. Y aquí ya empezamos con las primeras bases de este hermoso idioma. Temel bilgiler, conocimiento básico. Sojukturleri, descripción de las palabras o de los vocábulos, o en esta ocasión son de las palabras. Entonces aquí tenemos la primera descripción del nombre. Tenemos Jins Adlar, género de nombre o género de sustantivo. ¿Y qué nos dicen? Bir neznenin, bir eşyanın adı. Küçük harfler yazıyoruz. Tümce'de birinci sırada, o zaman büyük harfler yazıyoruz. Cada vez que nosotros empecemos una frase, una oración, cuando escribimos debemos de empezar siempre con una mayúscula. Y como estos nombres no son nombres propios, pues hay que escribirlos después siempre en minúscula. Aquí tenemos este ejemplo: masa, sandalie, okul, bulut gibi. En este caso no sé qué significa bulut gibi, entonces vamos a escribirle aquí. Bulut gibi significa nublado o como una nube. ¿Qué pasa si solo le escribimos gibi? Bulut, nublado. Gibi, como una nube entonces. Así que entendimos que
es como el español, ¿no? Creo que esas son bases que todos deben saber. Entonces, la traducción de las palabras. Masa, mesa, casi similar. Sandalie, ojo, esto no es sandalia. Sandalie es silla. Ocul, se parece mediomente al inglés school. Claramente no está escrito school, pero ocul. Pero por ahí vamos. Y esta palabra significa escuela. Bulut gibi, como acabamos de ver en Google Traductor, significa como una nube. Özel adlar, nombres propios. Bir yerin, bir okulun adı. Büyük harfle başlıyor. A ver, obviamente aquí tenemos el ejemplo, örnek. Como podemos ver, son nombres y si están todas con letra mayúscula es porque son nombres importantes. Pues ya se debe saber que pues con nombres de país, con nombres de ciudades, con nombres de universidades y de nombres propios, pues siempre tienen que ir con una letra mayúscula. Entonces aquí tenemos Türkiye 9 Eylül Üniversitesi y nombre propio de persona turca, Yeliz Demirhan. Türkiye, pues ya se puede saber la traducción, no hay necesidad de saberlo, de decirlo. 9 Eylül Üniversitesi, esta palabra también no hay necesidad de traducirla porque ya pueden ustedes intuir qué significa. Eylül es así, esa palabra significa julio, si no me equivoco. 9, Universidad 9 de julio, creo que es así que se llama. Vamos a escribir aquí por seguridad. Eylül, no, perdón, 9 de septiembre. Entonces, Universidad 9 de septiembre. Yeliz Demirhan, pues Yeliz Demirhan, no hay traducción. Adil, pronombre. Aquí, ad değil ama ad gibi kullanıyoruz. Kişi ya da nesneleri göstermek için kullanıyoruz. A ver, no hay un nombre, obviamente, pero podemos utilizar ama ad gibi kullanıyoruz. Pero podamos utilizar pues pronombres como nombres. Así dice aquí la traducción. Entonces, aquí tenemos 3 tipos de pronombres. Kişi adları, pronombres personales. İşaret adları, pronombres para mí yo le pondría de indicación porque pues aquí está escrito bu, shu, o, que vendrían a ser esto, eso y también otra vez eso o aquel. Entonces, para cuando se utilizan estas palabras es porque estás indicando algo. Entonces yo por eso le pongo aquí pronombres de indicación. Y aquí tenemos belgisis adlar, que son pronombres indefinidos. A ver, ¿qué tenemos en los pronombres personales? Que son los más sencillos de aprender. Ben, en inglés es un nombre de persona, pero aquí es pronombre personal yo. Birinci tekil kişi, primera persona singular. Sen, tú. İkinci tekil kişi, segunda persona singular. O, él, ella. Üçüncü tekil kişi, tercera persona singular. Biz, nosotros. Y aquí ya no le voy a traducir porque ya deben de entender ustedes, de intuir qué significa esto. Si esto es singular, pues es plural. Siz, vosotros. Onlar,
ellos o ustedes, dependiendo de dónde sean. Yo creo que el vosotros en Latinoamérica no... Perdón. En Latinoamérica no se usa mucho el vosotros, sino el ustedes. Entonces, aquí ustedes, dependiendo, si es que no se quieren confundir entre estos dos, entonces utilicen la traducción en español de España. Si no, pues si ya están acostumbrados a diferenciar entre lo que sería vosotros en español de España con ustedes, entonces ahí sí pueden traducirlo de la misma manera, ustedes aquí y ustedes acá. O si quieren diferenciar, ustedes y ellos. Aquí, como les dije, los pronombres de indicación: bu, esto; shu, eso; o, eso o aquel; bunlar, plural; estos; shunlar, esos; onlar, esos o aquellos. Aquí tenemos los pronombres de indefinidos: biri, alguien; bazıları, algunos; hepsi, todos. Y aquí me imagino que eso signifique etcétera, etcétera. Después de los pronombres tenemos los adjetivos. Y ¿qué nos dice? Bir ada nasıl, hangi, kaç gibi sorular soruyoruz. Cevap genellikle sıfat oluyor. Yani sıfatlar adı niteliyor ya da belirtiyor. Nos dice, cuando preguntamos preguntas sobre un nombre, como cómo, cuál, cuántos, generalmente usamos un adverbio como respuesta. Un adjetivo como respuesta. Yani sıfatlar adı niteliyor ya da belirtiyor. Es decir, que estos que los adjetivos le dan al nombre una, creo que significaba cualidad, calidad, bueno, no me acuerdo, vamos a verlo en la traducción. Los adjetivos describen describen o indican el sustantivo. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo: güzel kadın, bonita mujer, o mujer bonita, en el orden que ustedes deseen hacerlo, traducirlo. Nasıl kadın, cómo es la mujer. Si lo quieren que traduzca literalmente, aquí va: como mujer. A ver, en turco no existe el auxiliar verbo ser. Es decir, no existe la mujer es bonita. Ellos simplemente dicen como mujer y ellos responden güzel, bonita. Eso es algo que deben de aprenderse, que en turco no existe un verbo propio ser. Aquí tenemos: pazardan 2 elma aldım. Kaç elma aldın? Compré 2 manzanas del mercado. ¿Cuántas manzanas compraste? 2. İki. Eylem, acción. Esto es lo que nos venía diciendo con este ejemplo de este simbolito de aquí, que vamos a tener estas bases que deberían después de ser bases verbales al infinito o de cualquier tipo de sí, la base pues de un verbo infinito. Y pues después deberá de ir el tiempo verbal adecuado a la frase. Eso nos dice aquí en esta descripción. Y aquí tenemos el ejemplo: koş. Ben her sabah parkta koşuyorum. Aquí vemos el koş. Y aquí tenemos uyuyorum.
Estudiorum es la terminación del verbo presente turco. Entonces, yo, her sabah, todas las mañanas. Aquí también les voy a explicar esto en turco para decir el plural de una palabra, de un vocábulo. Cuando tienen esta palabra her, que significa todas, después no se le usa el plural porque pues se supone que ya esta primera palabra te hace automáticamente al plural esta segunda palabra. Entonces no se le puede agregar aquí, como vimos arriba en la primera, en el empiezo, no se le puede poner her sabahlar, aunque sabahlar sería correcto solo si fuera una singular palabra y no tuviera esta. Entonces, yo todas las mañanas, koşuyorum, voy a correr o corro, parkta, al parque, en el parque. Ya, aquí tenemos esta base, yağmur yağıyor. Está lloviendo. Yağmur, lluvia, y yağıyor vendría a ser la acción del llover. Aunque la traducción literal sería está cayendo la lluvia. Aquí tenemos lo que sería adverbio. Belirteç. Bu sözcükler bir eylem nasıl oluyor? Bunu anlatıyor. Yani hay algunas palabras que seriamente te ponen en dificultad porque son tan largas que se te puede trabar la lengua. Así que ojo, hay que leer despacio. Yani belirteçler eylemi niteliyor. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí también voy a hacer un poco de trampa. Voy a irme al Google Traductor porque pues entiendo lo que está escrito, pero para que ustedes puedan comprenderlo mejor. A ver. Nos dice, estas palabras describen cómo ocurre una acción. Bueno, esta parte está un poquito mal traducida, pero ya podemos entender qué función tiene. Entonces, nos dicen cómo ocurre una acción. Aquí tenemos el ejemplo. Hasta yavaş yürüyor. Hasta, enfermo, yavaş, despacio, yürüyor, camina. El enfermo, el paciente camina despacio. Nasıl yürüyor, cómo camina, yavaş, despacio. Entonces nos dicen que describen la acción de algo. Aquí tenemos bağlaç, conjunciones. Tenemos dos frases conectadas mediante una conjunción y cada conjunción obviamente tiene su función. Aquí tenemos ben sinemaya gitmek istiyorum ama zaman yok. Ben, yo, bueno, ya no les voy a repetir qué significa siempre ben porque ya lo vimos en los pronombres personales. Entonces, sinemaya, al cine, gitmek, ir, istiyorum, quiero, ama, la conjunción, pero, zaman, tiempo, yok, no hay. Entonces sería, quiero ir al cine, yo quiero ir al cine, pero no hay tiempo. Después vamos a estudiar también cómo se forma una frase porque
aquí vimos que está todo al revés, ¿no? O que algo no anda bien, no está en la posición que debería ser en español. Porque aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos los varios complementos en medio y al final tenemos siempre el verbo. Después viene la conjunción y aquí zaman yok, la otra parte de la frase. Ben çay içiyorum ve müzik dinliyorum. Yo bebo té, chai. Supongo que ya deben de haber escuchado esta palabra chai, porque en las series turcas siempre beben el chai, entonces chai significa té. Yo bebo el té, ve, conjunción, y música, dinliyorum, escucho. Entonces, yo bebo té y escucho música. İlgeç, preposiciones. Aquí hay estas preposiciones que siempre tienen la función de, pues, a veces de hacer que ambas frases tengan relación con la otra. Entonces, ¿qué nos dicen? Ben arkadaşım ile alışverişe gidiyorum. Yo voy a comprar o de compras ile con arkadaşım, mi amigo. Ders çalışmak için kütüphaneye gidiyor. Se va a la biblioteca, kütüphaneye, için, para, ders çalışmak, estudiar o trabajar, ders, lección o deber. Ünlem, exclamación. Ünlemler genellikle duygular ile ilgili. Kızıyoruz, şaşırıyoruz, seviniyoruz. O zaman ünlem kullanıyoruz. Birine sesleniyoruz, o zaman da ünlem kullanıyoruz. Örnek, hey, hayda, şaşırıyoruz. ¿Qué nos dice? Que las exclamaciones siempre tienen que ver con, pues, emociones. Estamos enojados, enamorados. Cada vez que nosotros queremos expresar este tipo de sentimiento, de emoción, pues tenemos que usar una exclamación cuando lo escribimos. Y aquí tenemos, pues, el estudio de la frase, de cómo se forma una frase en turco. A ver, Türkçe'de temelde başta özne ve sonda yüklem kullanıyoruz. Özne ve yüklem arasında zaman, yer ve nezne gibi başka sözcükler de kullanıyoruz. Örnek. A ver, aquí ¿qué nos dicen? Nos dicen que en una frase turca el sujeto siempre va a ir primero y el verbo va a estar siempre al último lugar. Y en medio pues tenemos los predicados, los predicados, todo tipo de complementos. Pero recuérdense, sujeto siempre primero y verbo al último lugar. Entonces, aquí tenemos ben akşamları televizyon seyrediyorum. Aquí tenemos estas preguntas, pues cuando se hace un estudio de una frase, pues se suele hacer ese tipo de preguntas. Entonces, kim, quién, para el sujeto, ben, yo, ne zaman, cuando, akşamları, por las tardes o las tardes, durante las tardes. Ne yapıyor, ¿qué hace? Televisión seyrediyorum. Veo la televisión o miro la televisión.
Entonces, yo miro la televisión por las tardes. Ben evde resim yapıyorum. ¿Quién? Yo. ¿En dónde? Nerede? Evde, en casa. Ne yapıyor? ¿Qué hace? Resim yapıyorum. Hago fotos. O tomo imágenes. En este caso, resim significa imagen, entonces pueden ahí traducirlo como ustedes quieran. Y acá söz dizim değişiyor. En önemli eylemden önce kullanıyoruz. Örnek. A ver, aquí nos dicen que tal vez se puede también, en algunos casos, intercambiar de lugar entre los complementos que van de por medio del sujeto y del verbo. En este caso tenemos cursa İzmir'de, que podría ir también así, İzmir'de cursa, que después traduciéndolo siempre va a venir lo mismo, entonces no hay ningún problema. ¿Quién? Yo. Nereye, a dónde, cursa, al curso, nerede, en dónde, İzmir'de, en İzmir, ne yapıyor, ¿qué hace? Gidiyorum, voy. Entonces, yo voy al curso en İzmir. Aquí tenemos lo mismo. Y aquí tenemos estas dos que parecen iguales, pero tienen la terminación. Estas terminaciones deben de fijarse siempre, pero eso creo que va a estar después explicado mejor. Y básicamente estos son las preposiciones que nosotros usaríamos para decir preposiciones de locación, más bien. Por ejemplo, este y vendría a ser la a en español, como decir a qué lugar, y aquí esta d vendría a corresponder al en, como decir en qué lugar, y la otra terminación es den, que sería nereden, y esa terminación es de qué lugar. Entonces tenemos nereye, en este caso como significa dónde, entonces nereye, a dónde, nerede, en dónde, nereden, de dónde. Aquí esto ya lo dijimos que tiene la misma traducción, entonces saltemos hacia esto. Birlikte iki tümce kullanıyoruz. Bu tümceler arasında bağlaç oluyor. O zaman bu tümcelerin adı sıralı tümce oluyor. Sıralı tümcelerde iki yüklem var. A ver, aquí que nos dicen que pueden haber veces que una conjunción pueda unir dos tipos de frases que tengan en sentido opuesto. Es decir, una frase es positiva y la otra parte de la frase es negativa, es lo contrario. Nosotros tenemos ben ders çalışıyorum ama sen çalışmıyorsun. ¿Qué significa? Yo estoy estudiando o yo estudio, pero tú no lo haces. Más bien, tú no estudias. Entonces, si ven que una conjunción puede unir dos frases, pero opuestas. ¿Y cómo podemos diferenciar cómo son opuestas? Porque, a ver, en turco, çalışıyorum, esta es la forma positiva
Y Chalishmyorsun es negativa. ¿Y por qué? ¿Cómo podemos diferenciarla de la positiva? Porque la negativa siempre tiene esta partícula de aquí que estoy marcando. Chalishmyorsun. Aquí en cambio tenemos Chalishi Yorum. Aquí no tenemos esa mi. Entonces esta es positiva y esta es negativa. Tercer punto. Bir Türkçede iki eylem var ama bir eylemi ad, sıfat ya da belirteç gibi kullanıyoruz. Ad, sıfat ya da belirteç yapmak için eğer kullanıyoruz. Bu Türkçede bir yüklem var. Aquí nos dicen, básicamente, no voy a estar traducir todo, pero nos dicen que va a haber veces que un verbo vaya a ser usado como sustantivo. Entonces aquí nos dan este ejemplo. Otobüse binip okula gittik. Otobüse, ya pienso que puedan intuir qué significa. Binip, nos subimos al autobús y nos fuimos a la escuela. Obviamente aquí está omitido el i porque debería ir escrito aquí el v. Entonces debería ser otobüse binip ve okula gittik. Pero hay algunas cosas que se pueden omitir en el turco, entonces con solo saber a qué te estás refiriendo, qué estás diciendo, pues puedes evitar omitir algunas cosas. Como así el pronombre personal, como podemos ver aquí no está pues escrito. Pero hay otras veces que sí debe de ir el pronombre personal. Y creo que hasta aquí yo terminaría esta pequeña lección. Como les dije, no quiero hacer cosas tan largas porque para mi gusto son de mucha información que después el cerebro tarda mucho en asimilar. Entonces con estas dos, que aquí tenemos estas cositas de aquí, todas las explicaciones, ustedes ya vayan viendo estos ejemplos. Claramente esta parte no la van a entender, pero ojalá y espero que con mi traducción hayan entendido algo y puedan ya empezar a seguir con estos videos y seguirme, sobre todo darle el me gusta a este video si es que les gustó, de compartirlo con sus amigos, si es que conocen personas la que les gusta el mundo turco, el mundo, bueno, no es mundo árabe porque Turquía es diferente del mundo árabe. También en la música no es la misma. Como pueden escuchar de fondo, estoy escuchando música turca mientras hago esta lección. Así que nada, como les digo, comparten el video si es que les gustó, denle me gusta. Por ahí voy a estar dejando mis redes sociales aquí en este video, así que vayan a seguirme. Tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar como Viajero Ecuatoriano. Obviamente este canal está temporalmente pues cerrado. Bueno, no está cerrado, sino que pues no le doy utilizo porque todavía no puedo, pues para mi viaje a Estambul todavía falta, y entonces ese canal va a tratar de viajes, de turismo básicamente. Y espero también que me vayan a seguir en ese canal porque sé que las cosas que voy a subir sobre Estambul van a estar interesantes, divertidas y ¿qué más? Yo pienso que podemos terminar aquí, así que sin nada más que decir, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle me gusta a este video y compartirlo. Ya sé, lo dije como 3 veces, pero no importa. Siempre es mejor repetir las cosas para que se queden grabadas
antes que decirla una vez y que no se aprenda nada. Ahora sí, me despido. Que tengan buenas noches. Bueno, lo voy a decir en turco, ya que aquí estamos aprendiendo el turco entonces. İyi geceler, günaydın, iyi akşamlar. Arkadaşlar, görüşürüz. Hoşça kal.